sesión 1 de esta formación, les comenté que todos venimos a la relación de pareja cargando un equipaje, así como lo ven en esa imagen. Venimos con una maletita. ¿Qué hay en esa maletita? De todo un poco. Cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Ese equipaje no precisamente lo llenamos nosotros. Y no precisamente sabemos qué contiene, a no ser de que lo abramos. Ese equipaje se empezó a llenar incluso desde antes que naciéramos. Muchas cosas buenas vienen dentro, como les decía. Claro que sí. Cosas que te han servido para complementar y hacer mejor tu hogar. Pero también vienen otras cosas que han dañado mucho la relación de pareja. Probablemente. La semana tras anterior, en la sesión tras anterior, si usted estuvo, recuerda que hicimos un análisis de nuestra parte emocional. Pero hoy vamos a continuar identificando qué hay en nuestro interior, qué hay en nuestro ser. Hoy es un día para seguir adentrándonos en ese proceso de identificación. Así que aproveche esta sesión para examinarse. Igual a como les dije la semana pasada, aunque es una sesión de matrimonios, este tipo de formación es para evaluarnos primero a nosotros mismos y así poder ver qué cosas hay en mi ser que me están dañando a mí primero y por ende están dañando mi relación con mi pareja y mi relación con mi familia y mi relación después de ahí con todos los que me rodean. La pregunta de hoy es, y la tienen por ahí, ¿qué hay en tu equipaje? ¿Qué has traído a la relación de pareja? Y tal vez usted nunca ha hecho una evaluación tan detallada como la que les voy a invitar a hacer. Y es así, tal y como se ve en esa imagen, como viven ustedes el día a día, desde el momento y el día en que unieron sus vidas, esa maletita, ese equipaje, ha ido con ustedes a todo lado. Ha estado con ustedes viviendo a su lado. Lo que hay en el interior de esa maleta, como les decía, muchos de ustedes tal vez desconocen algunas cosas que hay ahí. Lo que hay en el interior queda expuesto en los momentos tensos del día, cuando vienen circunstancias adversas, cuando te enfrentas a un desafío o a diferentes situaciones que hacen que te salgas de la zona de confort, pierdes el control y entonces ahí queda expuesto qué hay en el interior. Mucho del contenido se evidencia cuando estás solo, en la intimidad de tu casa. Cuando estás expuesto o expuesta a una tentación. Por eso es que hoy vamos a hacer esta evaluación. Inicio contándoles entonces que la Biblia nos habla en muchas partes y nos compara a nosotros con árboles. El Salmo 1 es uno de los salmos más ilustrativos en este sentido. Dice el Salmo 1 que el hombre que no atiende el consejo de los malos, ni anda en el camino de pecadores, sino que se deleita en la palabra de Dios, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan.
todo cuanto hace prospera. Y la palabra clave aquí es que todos tenemos un tiempo para dar fruto. Usted y yo fuimos diseñados para dar fruto. Es más, dice el Salmo 92:14. Nos recuerda que aún en la vejez seguiremos dando fruto. Dice, aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. Nos recuerda esa característica especial que está en nuestro diseño y que tenemos los hijos de Dios. Ser fructíferos, dar mucho fruto, mantenernos fuertes y verdes. ¿A cuántos de ustedes les gustan las frutas? ¿Les ha pasado a ustedes que tal vez tienen una fruta o compran una fruta en la feria del agricultor, en el supermercado, y la fruta se ve muy buena, así de apetecible como se ven esas que tienen en la pantalla? Se ve buena, se ve apetecible, pero cuando le quitas la cáscara, resulta que está mala. ¿Les ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado. A mí me pasa mucho con los aguacates. Me gustan mucho los aguacates y con qué ilusión llegamos a almorzar cuando hay aguacate. Pero a la hora de partirlo, el aguacate que tal vez pensábamos que estaba bueno, resulta que estaba negro por dentro. Pelas una manzana, un banano y resulta que se ven señas de que se está poniendo malo, de que está podrido. O tal vez pelas una piña y no está tan dulce como esperabas. ¿Les ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado esa triste historia, ¿cierto? Bueno, en el Nuevo Testamento, Jesús nos exhorta en Mateo 7, del 16 al 20, Jesús nos exhorta a ser la clase de árboles que dan fruto bueno. Dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da fruto, que no da buen fruto, se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Yo creo que todos hemos leído esta porción de la Biblia. El fruto que usted y yo damos es la evidencia de quién realmente somos. El fruto que damos es la evidencia de lo que cargamos en ese equipaje del que les hablé al inicio de esta formación. El árbol bueno da buen fruto. Un árbol malo no puede dar buen fruto. Ahora veamos acá. Esto es muy importante. Quiero que recordemos por un momento que nosotros somos espíritu con un alma viviendo en un cuerpo. Es decir, estamos compuestos de 3 partes. Usted y yo hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hemos nacido de nuevo, ¿cierto? Usted y yo hemos nacido de nuevo. Cuando reconoces el señorío de Jesús sobre tu vida, cuando naces de nuevo, el que nace de nuevo, y esa es la parte que yo quiero que usted hoy entienda, el que nace de nuevo cuando aceptas a Jesús, cuando le entregas tu vida, es el Espíritu.
Les repito, somos espíritu con un alma viviendo en un cuerpo. El que nace de nuevo es el espíritu. El espíritu es salvo, es redimido. Ahora, el cuerpo no puede nacer de nuevo. Es imposible que yo regrese al vientre de mi madre. ¿Se acuerdan aquel episodio? Cuando le preguntan a Jesús, ¿cómo hago para entrar de nuevo al vientre de mi madre? Pues porque evidentemente no podemos nacer de nuevo en nuestro cuerpo. Creo que por ahí hay un microfonito abierto. Les repito entonces, la parte de nuestro ser que nace de nuevo es nuestro espíritu. Nuestro cuerpo no nace de nuevo. Biológicamente es imposible. Y nuestra alma tampoco. ¿Qué sucede entonces con nuestra alma? Esa es la mala noticia que les tengo. El alma nos toca a nosotros trabajarla. Por eso es que cuando usted lee la palabra, y yo le invito a prestar atención a estos detalles de hoy en adelante, todos los versículos que hablan de la mente, de las emociones, de la voluntad, del alma, llevan instrucciones para nosotros, para accionar, para que nuestra alma sea renovada. Así que les recopilé solo un par de versículos para que ustedes puedan ver cómo la Biblia nos habla de que somos nosotros los que necesitamos accionar todos los días para que nuestra alma sea renovada. Por ejemplo, Romanos 12:2 nos dice, transfórmense por medio de la renovación de su mente. Vean cómo el verbo transfórmense es una orden, es un imperativo. Efesios 4 nos da varios ejemplos, habla de la nueva vida en Cristo. Recuerden que estamos hablando a cristianos, no estamos hablando a gente que no ha sido salva. Dice Efesios 4 acerca de la nueva vida que empezamos en Cristo. Renovaos, es una orden, en el espíritu de vuestra mente. Cuando la Biblia habla de mente, se refiere al alma. Dice, no deis lugar al diablo. Te da una orden. Es a usted y a mí, a quienes les toca, a quienes nos toca, no darle lugar al diablo. Vestidos del nuevo hombre. Me toca a mí vestirme del nuevo hombre, de la nueva mujer. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Alejen. Otra orden. Y si usted lee en el Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo, siempre les reitero, cuando se habla de la mente, del alma, de las emociones, de la voluntad, es trabajo que nos toca a nosotros. Muchas personas oran de esta manera, Dios, quítame la ira, quítame este carácter, quítame, y mencionan aquello que saben que está mal en sus vidas. O mencionan un pecado. Y lo hacen así, orando, pidiendo a Dios que sea Él quien quite, porque desconocen que somos nosotros mismos a quienes nos corresponde quitarlo. Por eso la importancia de esta clase. Decía entonces que al nacer de nuevo, nuestra vieja naturaleza debe de quedar atrás, debe morir para dar lugar a la naturaleza divina. Una vida, y esto es lo ideal, una vida con la presencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el Espíritu Santo? Sigue diciendo Efesios 4, no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios.
Una vida con la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu Santo nos lleva a crecer. La presencia del Espíritu Santo nos hace crecer, madurar y dar fruto. El diseño de Dios, recordemos, es que demos fruto, un buen fruto. Y yo sé que todos ustedes han escuchado hablar del fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Ese es el fruto que las personas deberían ver. Eso es lo que deberíamos cargar todos los días con nosotros y quedar en evidencia ante las circunstancias, en las conversaciones que tenemos, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestro diario vivir. Debería de manifestarse esa naturaleza divina como consecuencia de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, si evaluamos nuestros frutos, si cada uno de nosotros hace hoy una pausa y se pone a meditar y a evaluar si realmente hemos dado ese fruto, producto de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿qué dirías? ¿Hay amor? ¿Hay paz? ¿Hay paciencia? Es más, si le preguntáramos a nuestra pareja o a nuestros hijos, si se muestran en cada uno de nosotros esos frutos en casa, en la intimidad, donde somos realmente nosotros, ¿cierto? ¿Qué dirían ellos? ¿Hay mansedumbre? ¿Hay gozo? ¿Hay bondad? Qué importante hacer este análisis. Necesitamos estar llenos de la naturaleza divina. Para eso, y aquí introduzco un concepto del que vamos a hablar de ahora en adelante. Necesitamos que mueran las raíces dañinas, podridas y enfermas, que no nos permiten dar fruto. Recuerden que la Biblia nos compara con árboles y nos está diciendo que debemos dar fruto. Bueno, pues todo árbol tiene raíces, ¿cierto? Están ocultas normalmente, ¿cierto? No las vemos, están bajo tierra, igual como todo el contenido de ese equipaje con el que cargamos. Pero la raíz, aunque esté oculta, aunque no se vea, se manifiesta en la clase de árbol y más allá de la clase de árbol se manifiesta en la clase de fruto que da ese árbol. La raíz es la causa fundamental de que nuestra vida no sea fructífera. Los problemas de pareja, con tus hijos, tu forma de relacionarte con otras personas y contigo mismo, cuando no hay paz en tu interior, cuando no puedes avanzar con tu vida, cuando no puedes entregarte por completo a Dios. Es ahí cuando necesitas hacer una revisión también del sistema de raíces. Les decía, la semana tras anterior evaluamos la parte emocional y yo espero que usted haya meditado en eso durante estas 2 semanas. Pero hoy vamos a evaluar nuestro sistema de raíces. Las raíces, y si usted está anotando, anote esto, las raíces alimentan los árboles y los capacitan para dar fruto. Una raíz mala, podrida, les aseguro que ese árbol no va a dar fruto o va a ser un fruto podrido, un fruto malo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Esto era solamente una introducción. Yo espero que usted se quede hoy hasta el final. Vamos a hacer una revisión de nuestras raíces. Como les decía, es un tema del que casi nadie habla. Hoy vamos a hablar de las raíces de iniquidad. Un tema desconocido por muchos. Hay incluso algunas personas que no creen en las raíces de iniquidad, pero como en todas las formaciones, yo les respaldo lo que enseño con la palabra.
estas raíces se han evidenciado y al final de esta formación usted va a decir, mira, sí, en mi familia han existido raíces de X, Y y Z por años, por generaciones, de generación en generación se han puesto en evidencia las raíces de iniquidad que han nutrido a tu familia. La invitación en esta sesión es para que entonces también puedas profundizar en tu árbol genealógico si lo conoces. Han habido personas que muchas veces vienen a mí y me dicen, Aileen, yo no conocí a mi padre, no sé nada de la familia de mi papá. ¿Cómo hago? Bueno, para eso también está el Espíritu Santo. Él va a traer luz, revelación y claridad a su vida, si usted se lo pide, para poder identificar las raíces que estuvieron presentes en tus antepasados. De tus raíces depende el día a día. Y de tus raíces también depende no solo tu presente, tu diario vivir, sino el legado que dejas a tus generaciones. Les respaldo lo que les acabo de decir con la palabra. Dice Ezequiel 18:30, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. La Biblia habla de la iniquidad y nos hace un llamado a apartarnos de ella. Ezequiel dice acá, el libro de Ezequiel dice, y no será la iniquidad causa de ruina. ¿Y por qué les enseño esto? Porque tal vez usted ha hecho de todo en su vida, eres cristiano de muchos años, has tratado de hacer todo lo que se supone que todo hijo de Dios debe hacer. Mas, sin embargo, todavía hay situaciones que te controlan. Dice que la iniquidad causa ruina. Y si esa es su condición, entonces esta sesión es para usted. Proverbios 4:24 dice, aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Como les decía, la Biblia habla de iniquidad. Ahora, Aileen, ¿qué es la iniquidad? Es la primera vez que escucho hablar de eso. Bueno, hay mucha confusión a veces en cuanto a qué es la iniquidad. ¿Es pecado? ¿Tiene algo que ver con la salvación? ¿Me voy a ir al infierno? ¿No soy salvo? ¿Estoy mal con Dios? Vamos a aclarar todo eso hoy para que usted pueda accionar e intervenir en su generación. Dice que la iniquidad es un patrón de conducta repetitivo, es algo que se repite, es un ciclo. Algunas personas, en lugar de llamarles raíces de iniquidad, yo les he puesto ese concepto, o me gusta ese concepto, porque lo podemos asociar bastante y es fácil de entenderlo cuando lo comparamos con los árboles. Pero algunas personas lo enseñan como ciclos de iniquidad. ¿Por qué? Porque es un patrón de conducta repetitivo. O sea, no es de una vez y listo. No es una vez nada más que me enojé y exploté y me molesté mucho y etcétera. No, es un patrón de conducta repetitivo, algo que sucede y sucede con frecuencia. Dice un patrón de conducta repetitivo en hacer lo que no agrada a Dios y que hace daño a la vida emocional, física y espiritual del individuo. Y es que tal vez usted, para tenerlo un poco más claro, se puede identificar con las palabras del apóstol Pablo, algo que él dijo en su momento en Romanos 7, del 15 al 19. Él dijo, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Le ha pasado a usted que usted tiene ese deseo por cambiar algo en usted? Por tener mejores actitudes, por dejar malos hábitos, un pecado y no puede. Bueno, pues eso mismo le pasó a ese hombre de Dios, al apóstol Pablo. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Él reconoció y dijo, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero.
Creo que muchos nos sentimos identificados o en ciertos momentos de nuestra vida con ciertas situaciones, a pesar de que no queremos hacerlo, siempre terminamos haciendo. ¿A qué se debe eso? Pues como lo decía el apóstol Pablo, a la naturaleza pecaminosa, porque la iniquidad es la atracción por lo incorrecto, ejercido por los malos deseos y pensamientos. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí para aclarar que nada tiene que ver la iniquidad con la salvación. No hay separación en cuanto a la salvación, sino en cuanto a la calidad de vida. Usted es salvo, usted es hijo de Dios, pero ¿qué calidad de vida tiene usted? Las culpables de que usted no disfrute esa plenitud de la que tanto hemos hablado en esta formación, de esa calidad de vida que Dios diseñó para usted, son las raíces de iniquidad. La iniquidad te imposibilita para acceder, dice ahí, a la plenitud de la provisión que nuestro Dios ha diseñado para nosotros. Hay un versículo muy famoso, usted se lo debe saber de memoria, está en tercera de Juan 1:2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y utilizamos ese versículo para decirle a las personas que Dios desea que seamos prosperados en todo y que tengamos salud. Pero tal vez omitimos la parte donde dice que la condición para que seamos prosperados en todo es que nuestra alma prospere. Y recuerden, como les decía al inicio, eso no le corresponde a nuestro Dios. Nos corresponde a cada uno de nosotros hacer que nuestra alma prospere. Si tu alma no prospera, es decir, si no avanzas en ese proceso de renovación y de limpieza, entonces no vas a poder disfrutar de la prosperidad en otros ámbitos de tu vida. Y aquí quiero que vuelvas a ver a ese pajarito. Ese pajarito ilustra esto que te estoy diciendo. Eres salvo. Tenés a Jesús en tu corazón. La puerta está abierta. Hay una vida de plenitud afuera. Hay árboles, hay naturaleza. Si te atreves a cruzar esa puerta, vas a disfrutar de plenitud. Pero tú has decidido quedarte a vivir en la jaula. La salvación es saber que eres libre, que tenés la puerta abierta, que tenés acceso, pero la iniquidad te hace quedarte dentro de la jaula y perderte de salir a volar, a disfrutar de todo lo que la naturaleza y la vida tiene para ese pajarito. ¿Vamos comprendiendo? ¿Por qué sucede esto, Eileen? Porque la iniquidad te bloquea la verdad. La iniquidad funciona como una venda en los ojos, así como ven esa imagen. La iniquidad te bloquea la verdad del Padre, por eso te lleva también al pecado. La iniquidad está directamente relacionada con el pecado. El pecado es una consecuencia de que vivas con raíces de iniquidad. Por eso es que hay personas que conocieron al Señor hace muchos años, han asistido a la iglesia por muchos años, han leído la palabra, sirven a Dios, mas sin embargo son reincidentes. ¿Cuántos siervos de Dios, cuántos cristianos de Dios hemos visto que caen en pecado y se hace público y toda una, ¿me entienden? Porque no han cortado con raíces o ciclos de iniquidad, porque la iniquidad te ha bloqueado la verdad a tal punto que aunque prediques, que aunque enseñes, que aunque vayas a la iglesia, aunque seas cristiano, la verdad no se te ha metido adentro. No has transformado tu mente. No has renovado tu mente. La iniquidad también distorsiona nuestra identidad y nuestro propósito. Cuando usted siente que no hay un motivo por el cual vivir, cuando usted no puede descubrir cuál es su misión, cuando usted no puede escribir su visión, cuando usted ya ni siquiera sabe quién es usted,
Cuando tienes esos problemas, es porque la iniquidad te está distorsionando quién eres, cuál es tu posición real dentro del diseño de Dios. Después de haber definido lo que es la iniquidad, vamos a ver uno de los aspectos más importantes de esta. Dice acá que nacemos bajo una condición de iniquidad. Y usted dirá, Aileen, qué injusto. Bueno, la iniquidad se transfiere de generación a generación, así como en el ADN se transfieren rasgos característicos físicos de generación en generación. Hay familias en que todos tienen los ojos claros, hay generaciones en que todos son artistas. Todos esos rasgos son hereditarios y van en tu ADN. Usted y yo nacemos siendo inicuos, porque está en nuestra naturaleza pecaminosa, como lo leíamos ahora, desde que Adán y Eva pecaron. Es un error, y lo cometemos mucho incluso los cristianos, decir que los niños nacen puros, sin maldad. Muchas personas hasta los comparan con angelitos. Pero todos traemos, como les decía, en nuestro ADN espiritual, la tendencia a hacer lo malo. Les explico. Dice acá, porque antes de estar en el vientre de nuestra madre, estuvimos en los lomos de nuestro padre. Eso lo dice Génesis, ahorita se los voy a mostrar. La herencia espiritual es esa línea de bendición o maldición transferida a los hijos y a las generaciones. Esa transferencia se da precisamente a través de las raíces. Muchas personas también les llaman maldiciones generacionales, etcétera, etcétera. Pero más allá de la maldición, no estamos hablando de eso específicamente, estamos hablando de que la iniquidad se transfiere porque usted y yo, antes de nacer, antes aún de estar en el vientre de nuestra madre, estuvimos en los lomos. Por eso les resalté esa palabra. ¿Qué significan los lomos? Usted sabe dónde se encuentran los lomos. Los lomos están ubicados en la parte baja de su espalda. Cuando Carlos y yo estábamos solteros y recibíamos esta enseñanza, nuestros maestros nos enseñaban y nos dirigían a poner nuestras manos, recuerden que estábamos solteros, a poner nuestras manos en la parte de atrás de nuestra espalda, en la parte baja, a donde prácticamente inician los glúteos. Esos son los lomos. ¿Por qué? Porque aunque él y yo no nos habíamos casado, porque aunque nuestros hijos ni siquiera estaban en nuestros planes, ya ellos vivían en nuestros lomos, específicamente en los lomos de mi esposo. ¿Por qué? Resulta que los espermatozoides, como usted sabe, se almacenan en los testículos del hombre. En la etapa fetal, estos se encuentran en un saco que se llama saco retroperitoneal, que se encuentran en los lomos. Y es hasta el 8º mes de gestación que descienden al escroto, que ya es la posición final de los testículos, y ahí van a estar los espermatozoides. Por eso es que la Biblia dice que antes de estar en el vientre de nuestra madre, estuvimos en los lomos. Es decir, desde antes ya nos encontrábamos ahí. Veamos lo que dice la Biblia, les doy la evidencia. Esto se lo dijo Dios a Abraham. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de sus lomos. Les decía entonces que nosotros, desde antes de casarnos, cortábamos e interveníamos orando por nuestra descendencia que se encontraba en los lomos. Importante y aclaro, el pecado no es lo que se hereda. Lo que se hereda es la iniquidad, la predisposición y la inclinación a hacer lo malo. Ahora, ¿qué también se hereda?
la predisposición a hacer lo bueno. Todo lo bueno, todos sus frutos, todo lo que usted cultiva, todo lo que usted proclama en bendición hacia sus generaciones, eso también tiene poder para llegar a ellas. Les doy un ejemplo y usted puede leerlo en casa, yo solamente se los voy a contar. En Hebreos 7, en el versículo 10, se nos cuenta de Melquisedec, que era un sacerdote. Y resulta que Abraham diezmó, ¿ok? Y resulta que ese diezmo que Abraham dio, le fue contado no solamente a Abraham para recibir su bendición, sino que también le fue contado como si su generación hubiera dado ese diezmo. Es decir, cada vez que usted sirve a Dios, cada vez que usted hace algo en el reino, usted no solo está impactando su vida, afectando su vida para bien, sino que también está afectando sus generaciones. Porque nos habla en este versículo que les acabo de decir de Hebreos 7:10, que Leví, que fue uno de los tataratátaras después de, no, perdón, Abraham fue el tatatara de Leví, ¿verdad? El bisabuelo, bisnieto, perdón, bisabuelo. Él le fue contada, ese diezmo le fue contado como si él también lo hubiera dado, es decir, fue bendecido a través de un diezmo que dio Abraham. Dice específicamente este versículo, porque aún estaba Leví en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro a Abraham, y fue ahí cuando le dio los diezmos. Tenemos la capacidad como padres de limpiar el camino, no solo el nuestro, para gozar y disfrutar de la plenitud y del diseño de Dios en nuestras vidas, sino también para que nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos y más, hasta la 10ª generación, sean afectados por lo que usted y yo hicimos y hacemos. Hay muchas raíces de las que podríamos hablar, pero yo hoy quiero enfocarme en 2 principales. Y después les voy a enseñar un resumen de situaciones que usted debería de analizar y ver si se han presentado a lo largo de su historia familiar y se ven activadas en su vida también. ¿Por qué les voy a hablar de estas 2 raíces principalmente? Porque son las que más se evidencian en la vida familiar y en la actualidad también, ¿ok? Así que les voy a hablar de una que tal vez va a incomodar a más de uno. La raíz de impureza sexual. Y somos matrimonios, somos parejas. Y yo no sé cómo llegó usted a esa relación. Yo no sé si usted tuvo la bendición de llegar en el orden y con la pureza que nuestro Dios manda. Pero son muy pocas parejas las que pueden hacerlo por X, Y o Z. Y yo no he venido en esta noche a juzgarlo a usted, pero sí he venido a alertarlo para que usted cambie el destino de su generación y para que usted identifique si su accionar está de cierta manera llevando a usted y a su familia y a su pareja a la ruina. Y les voy a leer algo que es un poco fuerte, pero no lo dice Aileen, lo dice la Biblia. 1 Corintios 6:16. ¿No saben que cuando un hombre se une a una prostituta, se hace parte de ella y ella de él? Ahora, no les estoy hablando solo a los hombres. Esto habla de hombres y mujeres. Y no estoy hablando únicamente de prostitutas. Estoy hablando de todo tipo de relación sexual fuera del orden de Dios. Dice, Dios nos dice en las Escrituras que los 2 se vuelven una sola persona. Es lo mismo que sucede cuando usted
hace pacto con su pareja delante de Dios. En matrimonio dice la palabra que los dos serán una sola carne. Ahora, no somos una sola carne porque contamos con la bendición de Dios, porque cuando usted se une sexualmente a otra persona, de igual manera, usted es una sola carne con esa persona. Ahora le pregunto yo, ¿con cuántas personas usted se ha vuelto una sola carne? No me tiene que responder. Y esto no se trata de que usted vaya ahora y saque el expediente de su pareja. Esto es algo muy personal. Recordemos que somos espíritu, ¿ok? Nuevamente, con un alma viviendo en un cuerpo. En el diseño de Dios, la sexualidad incluye la participación de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Quienes no conocen esto, que son la mayoría de las personas, más que todo que están allá afuera, sin conocer del Señor, piensan que la sexualidad es solamente algo físico y emocional del corazón. Ignoran las repercusiones de su sexualidad desordenada en su alma y en su espíritu. La impureza sexual es todo aquello que distorsiona o pervierte la sexualidad, comillas, normal, es decir, dentro del diseño original de Dios. Y es que estamos viviendo tiempos donde la sexualidad dentro del diseño original de Dios es conocido como algo pasado de moda, como algo que ya no tiene validez. Y yo espero que usted no sea una de esas parejas que ha adoptado ese concepto de libertinaje con el que se ha querido bombardear nuestras mentes y nuestras familias y a nuestros hijos, con ideologías fuera totalmente del diseño de Dios. La sexualidad ilícita, les decía entonces, convierte al hombre y a la mujer en una unidad que no está dentro de la voluntad y el diseño de Dios. Se constituye entonces una ligadura a nivel de alma. Ambas personas quedan ligadas. Véanlo ahí, vean el dibujo. Y por eso les puse esa imagen con corazoncitos. Cada persona con la que usted ha tenido intimidad fuera del matrimonio, fuera del diseño, ha quedado ligado a usted. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 personas. Usted sabrá. Dice Proverbios 5, 22. Apresarán al malvado sus propias iniquidades. Retenido será con las ligaduras de su pecado. Es muy importante y es un tema muy delicado. Si usted nunca ha intervenido en esas raíces, porque lo que usted hizo en su pasado, aunque el Señor ya lo perdonó, recuerden que no estamos hablando de salvación. Dice que Él echó todos nuestros pecados al fondo de la mar, pero en tu alma, no estamos hablando de tu espíritu es redimido, en tu alma quedan las secuelas que han dejado todas esas relaciones fuera del diseño. Y recuerden, como les decía, no fue algo únicamente a nivel de cuerpo. Si además de eso quedaron repercusiones a nivel emocional, quedaron heridas a nivel emocional, todo eso lo has traído a la relación presente, que aunque sea una relación con la bendición del pacto matrimonial, si estás casado, pero si no has intervenido en tu alma para cortar esa cadena, ¿ven? Y que cada uno de esos ligaduras caigan y se deshagan, sigues ligado a ese pasado. Y se repercute
de una u otra manera en tu relación actual. Esto es como una telaraña. Va a repercutir en usted y en sus generaciones de diferentes maneras. Hay personas que dicen, pero ¿de dónde es que Julanito en la familia resultó siendo homosexual, por ejemplo? ¿O resultó siendo adúltero? Si tiene familia que siempre ha sido cristiana, que etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque esto es una telaraña. Las raíces de iniquidad por la impureza sexual se van a manifestar en la familia, en usted y en su descendencia de diferentes maneras. Aunque su pecado, por decirlo así, fue de fornicación, puede que en su generación se manifieste en lesbianismo, en homosexualismo, en prostitución o en cualquier otro tipo de situación que tiene que ver con la impureza sexual. ¿Me van entendiendo? Aileen, ¿cómo sé yo que esto se ha manifestado en mi familia? Bueno, a veces es muy claro identificarlo cuando todas las generaciones han sucedido situaciones de adulterio. A su abuela le pasó, a su bisabuela le pasó, a su mamá le pasó, a usted le está pasando, a sus hermanos le pasan, y muy probablemente a sus hijos también sean víctimas de adulterio. ¿Por qué? Porque no ha habido alguien que intervenga y diga hasta aquí. Hasta aquí. ¿Ven la importancia de este tema? Yo quiero que, evidentemente, no tenemos el tiempo para poder instruirles específicamente cómo desarraigar las raíces de iniquidad, específicamente estas. Pero al final de esta sesión, les voy a instruir en cómo hacerlo. Es un proceso. Y recuerden, nos toca a nosotros mismos identificar estos patrones repetitivos e intervenir. Esta fue entonces la primera raíz de las que quería hablarles. Ahora es muy importante porque vamos a renovar votos el próximo año y yo espero que usted esté motivado a renovar sus votos. Miren, la parte sexual en la pareja es una de las más importantes. Muy, muy necesario que usted no llegue a esa renovación de votos, acarreando raíces, producto de la impureza sexual. Que usted pueda sincerarse con usted mismo. Y si tienen la madurez espiritual para sentarse, y ahora les voy a explicar con unas listas que yo les puedo hacer llegar si usted la solicita, de empezar a hacer check, check, check en todas esas cosas que usted sabe que se han venido dando a través de los años en su línea familiar. ¿De acuerdo? Vamos a ver la segunda raíz. La raíz de amargura. Dice cuántas personas andan allá en las calles, están en sus casas y aún en las iglesias, por eso escogí esta raíz, llenos de amargura. La amargura es el veneno del alma. Envenena al que la posee y le da el poder de contaminar a todos los que con los que tiene contacto él o ella. Contamina a todos, se contamina la misma persona y esparce ese veneno. ¿Cómo inicia la raíz de amargura? Bueno, inicia con heridas provocadas por las acciones de otras personas, por el rechazo especialmente. Personas que han sido rechazadas desde el vientre, que poseen heridas, muy probablemente tengan una raíz de amargura. La persona vive ofendida, atada al pasado y a las personas que le hirieron.
estén vivas o muertas inclusive. ¿Ha hablado usted con alguien, y ojalá no sea su caso, de personas que viven hablando y resentidas, todavía trayendo a su memoria las ofensas que le hizo a alguien que ya ni siquiera vive? Ofensas de hace muchos años, pero que las traen a memoria como si hubiese sido ayer y aún hasta lloran y siguen sufriendo y lamentándose por esas situaciones. Bueno, esos recuerdos dolorosos crean una raíz de amargura. ¿Cuál es la evidencia? Son personas que viven llenas de resentimiento. Se manifiestan también en forma de ira, de deseos de venganza. Es una persona áspera para hablar, es grosera, no socializa, no se siente bien compartiendo y relacionándose con otras personas. Es una persona seca espiritualmente. No hay crecimiento a pesar de los muchos años. En Cristo no muestra un crecimiento. Padece de depresión, se manifiesta también en forma de insomnio. A nivel físico puede dar evidencia en forma de alergias. Ahora, reitero, no porque una persona tenga una alergia es porque tiene una raíz de amargura, sino que la amargura puede llegar a tal nivel que puede manifestarse también con síntomas a nivel físico: hipertensión, ansiedad, ataques de pánico. ¿Cuál es la telaraña de la amargura, de la raíz de amargura? Las personas que tienen esta raíz pueden manifestar todas estas situaciones: soledad, decepción, envidia, criticismo, odio, resentimiento, murmuración, suicidio, depresión, autoengaño, homicidio, manipulación, difamación, venganza. Un montón de situaciones que van a girar alrededor de la amargura. Ahora, y usted me dirá, Eli, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo sana una persona que vive llena de amargura? La semana pasada hablamos de la memoria y el rol del estado emocional. Sanar los recuerdos es necesario. No retener la imagen, los sentimientos, las palabras que provocaron la herida y te llevaron a la amargura. Y para eso, la única solución es el perdón y la absolución a los ofensores. Aileen, ¿qué es perdonar? Y este es un gran tema. Podríamos hablar de esto. Mire, podemos hacer toda una formación, incluso de más de 15 sesiones, más de lo que llevamos ahora, para hablar de iniquidad, para hablar de raíces y para hablar de amargura y para hablar de perdón. Pero en el mundo de hoy se ha errado en el concepto de perdón también. Piensa que perdón se da únicamente si la persona que me ofendió cambia, o que solamente el ofensor necesita pedir perdón. Y eso sería lo ideal. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si usted es el ofendido, en usted es donde vive la amargura. Es usted el que va a estar enfermo. Es usted el que vive atado a esa persona que le ofendió. Si usted carga con ese resentimiento, es como si esa persona fuera con usted a todo lado. Está usted en su casa y esa persona es como si estuviera ahí. Usted ve la ofensa, usted la recuerda. Sale usted a disfrutar de su día, de su familia, y es como si esa persona fuera con usted. Solamente cuando absuelves a esa persona, cuando lo liberas, cuando decides por tu propio bien soltar y perdonar, es que empiezas a disfrutar y ver que ya no hay más dolor, que ya no hay más resentimiento, y empiezas a ser realmente una persona feliz.
Perdonar es soltar, absolver, desencadenar sin emitir juicio, sin esperar cambios de parte de la persona que ofendió. Si aún hay un contacto, una relación con esa persona, sin esperar cambios, es por tu bien, es por su bien que se absuelve a esa persona. Es no retener al ofensor, es dejar ir los sentimientos, como les decía, es dejar ir las palabras. Perdonar no es ir y abrazar al ofensor. Por años también se nos han dicho, ahora tienes que ir, tienes que buscarlo y tienes que decirle que lo perdonas. No necesariamente. Tampoco tienes que hacerte amigo de esa persona. Sentarte a comer con esa persona, no. Perdonar es soltar. Es poder recordarle, es poder pensar en esa persona sin sentir que te quemas, sin sentir que sangras por dentro. Eso es perdonar. Y yo espero, y lo motivo a usted, a que pueda trabajar durante estas semanas en identificarse realmente en usted y en su generación se han evidenciado estos síntomas de amargura. Y que usted pueda pedirle al Espíritu Santo que le ayude a accionar el perdón, a soltar a esas personas que lo han ofendido, para que usted pueda disfrutar de plenitud. Les muestro rápidamente otras raíces. No vamos a profundizar por un asunto de tiempo, pero estas listas que les voy a mostrar las tengo disponibles. Si usted quiere, con su pareja o a nivel personal, sentarse, como les decía, vean que tienen como las casillas para ir haciéndoles el check, ¿verdad? Para ir diciendo si esto se ha manifestado en mi vida, si esto es un ciclo repetitivo en mi familia. Y si usted no conoce el significado de algunas palabras, que usted esto lo haga como una tarea por el bien, como les decía, de sus generaciones. Durante algún tiempo, Carlos y yo nos sentamos preparándonos y nos sentamos con listas como estas a decir, sí, esto hay en mi familia. En ese momento éramos solteros, ya nos conocíamos, éramos novios, pero nos sentamos cada uno por su lado a marcar qué identificábamos que había existido en nuestra línea familiar, en la línea familiar de cada uno. Y les cuento que hasta la fecha hacemos un recuento de tanto en tanto de todas estas situaciones que se pueden activar porque hay situaciones, hay condiciones, circunstancias que tal vez yo desconocía, pero se activan por una situación X y tal vez yo desconocía. Les cuento que hace poco un familiar cercano nos contó, nos confesó un pecado, algo muy fuerte que él hizo y que nosotros desconocíamos que existía en nuestra familia. En nuestra familia ha habido de todo, ¿verdad? Así que tampoco se sienta mal si usted identifica cosas muy fuertes en su línea familiar. Yo creo que la mayoría de nosotros vamos a encontrar cosas muy fuertes en nuestra línea familiar, uniendo ahora nuestras familias, la de Carlos y la mía. No lo voy a mencionar porque esto va a estar disponible al público, ¿cierto? Pero hay cosas muy fuertes. Y este año les contaba, un familiar cercano nos llamó y nos dijo, yo necesito confesarles algo que he ocultado por años y años y años y me está quemando por años y años y años. Y lo confesó y pidió perdón. Pocas personas hacen eso. Y a veces no es necesario que usted confiese a toda su familia sus pecados, pero trae una libertad impresionante cuando la familia, en lugar de enjuiciar y condenar, puede abrazar y restaurar. Mire, se rompe con un ciclo y nosotros al saber esto,
inmediatamente accionamos para que esto no se evidencie en nuestras generaciones, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Les decía entonces que yo les motivo a utilizar estas 2 semanas. Usted va a tener probablemente vacaciones, va a disfrutar de unos días de fin de año y ojalá usted se pueda sentar a analizar cada una de las palabras que contiene esta lista y hacer una revisión. Y si usted no conoce su árbol genealógico por algún motivo, usted pueda pedirle al Espíritu Santo que le revele. Incluso yo me atrevería a decirle, mire, marque todo si es necesario, pero usted necesita asegurarse que usted y su familia empiezan a dar frutos buenos, que usted y su familia empiezan a vivir plenitud, que usted pueda renovar su mente, que usted pueda renovar su alma, que usted pueda caminar con emociones sanas, que pueda disfrutar de la sexualidad con su pareja, que pueda disfrutar de una buena relación de comunicación. ¿Sabe por qué a veces se llevan tan mal las parejas? Porque uno de los dos tiene una raíz de amargura. Y entonces hay un gran dolor que le permite ser amado. Y por más que tu pareja te quiera amar, no lo permites. Identifica tu sistema de raíces. ¿Qué hay? Hay tristeza, hay muerte, hay suicidio, hay depresión, hay ansiedad, hay rebelión, hay orgullo, hay mentira. Vea qué palabras tan simples, a veces tan comunes, pero que matan las familias, matan las relaciones. Son situaciones que están matando nuestra sociedad. Aproveche que usted está tomando estas formaciones que poco se dan. Hace poco hablaba con una pareja y me decían, Aileen, hemos asistido a toda clase de consejerías, a toda clase de profesionales. Obviamente nadie, ningún psicólogo te va a hablar de esto porque no es su área. Incluso muchas veces ni siquiera en la iglesia se hablan de estos temas. Pero el Señor quiere que usted sea libre, que usted disfrute, que empiece el próximo año y empiece una relación a través de la renovación de su pacto con su pareja, diferente. Y de ahí en adelante también sean bendecidas sus generaciones. Dice Isaías 59. Y aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vea que la iniquidad hace división. Y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oírnos. A veces oramos y oramos y oramos por algo. Y decimos, Dios, ¿pero qué pasa? Es como si no me oyeras. Es porque la iniquidad bloquea. Precisamente porque la iniquidad nos lleva al pecado. Y el pecado entristece, contrista al Espíritu Santo. Y no contamos con esa preciosa presencia. Una persona que no corta con las raíces de iniquidad es una persona sin ley, sin autoridad, sin gobierno. Miren, yo le voy a dar a usted la clave para que usted rompa, desarraigue esas raíces. Se encuentra en la palabra, son 4 acciones. Si se humillare mi pueblo, usted se sabe este versículo de memoria, pero tal vez no ha puesto atención a estas 4 acciones que son claves. Si se humillare mi pueblo, si se humillare Aileen, si se humillare, ponga su nombre, sobre el cual mi nombre es invocado. La primera acción es humillarse. ¿Qué es humillarse? Humillarse es bajar la cabeza y decir, Señor, yo reconozco tu señorío. Y no es hacer esa oración de fe que hicimos en un inicio cuando aceptamos a Cristo. Es diferente, porque esa oración fue para salvación. Esta humillación de la que estoy hablando hoy
es para o para entregar completamente, mejor dicho, mi vida entera, mi alma, mi poder de decisión, esa facultad que me dio Dios, del libre albedrío, de decidir. Yo decido no vivir más sin ley y sin gobierno. Hay personas que caminan haciendo, como decimos nosotros, lo que les da la gana, aunque suene feo. Siendo hijos de Dios, caminan haciendo lo que mejor les parece, lo que les dicen las emociones que deben hacer, lo que les dice el mundo de hoy que deben hacer. Si se humillare mi pueblo, si reconocen que Él es Dios, que Él es el Rey, que Él es soberano, y le entregas todos los días tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Hay personas que le han entregado solamente el espíritu, pero que no se meta con mi cuerpo yo hago todo lo que quiera, todos los deleites de la carne, y creen estar bien. Si se humillare mi pueblo, si reconoces a Jesús, el gobierno de Jesús en todo tu ser, dice, y oran, es decir, y le expresan al Padre y proclaman la palabra sobre ustedes, sobre sus generaciones. Dice, y buscan mi rostro. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Es tener esa relación con Dios. ¿Saben? Solo esa relación te va a hacer que realmente esas raíces se pudran, porque esto no se trata de venir y hacer una oración y decir, Señor, yo cancelo con toda raíz, porque religiosamente nos han enseñado a hacer cosas así. Pero los ciclos siguen. ¿Y por qué siguen los ciclos a pesar de haber hecho yo no sé cuántas oraciones, cortando, cancelando, reprendiendo? Es que no se trata de reprender. Se trata de una búsqueda, se trata de un estilo de vida, como les decía, transformar tu vida, tu mente, transformar tu alma, llenar tu alma, tu espíritu del conocimiento del Señor, de la palabra, de la presencia. Adorar. Mire cuántos de ustedes adoran a Dios. Realmente. No es cantar, adoración no es cantar. Se ha confundido también eso. Es reconocer quién es Él, reconocerlo sobre tu vida. Dice, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos. ¿Por qué? Porque yo puedo, como les digo, y hay muchas personas que dicen, bueno, yo corto con la raíz de impureza sexual y de amargura y de esto y del otro. Convertirse de los malos caminos es yo voluntariamente todos los días decir, por ese camino de iniquidad no voy a transitar. Es todos los días de tu vida, para que entonces tu vida y las de tus generaciones sean afectadas para bien. Que si consumías pornografía, te conviertes de tus malos caminos y decides no consumir más pornografía. Y entonces todos los días eliges ir por otro camino, dar a la basura, deshacerte de todo aquello, cambiar hábitos, pero recuerda que te toca a ti. No le toca a Dios quitártelo, te toca a ti convertirte realmente, dice, de tus malos caminos. Es decir, que si iba por la derecha, ahora voy por la izquierda. Que si el camino de la derecha me llevaba a pecar, a odiar, a murmurar, si el camino de la derecha me llevaba a la rebeldía, al no aceptar autoridad, ¿saben? Hay muchas personas que no aceptan autoridad. Conviértete de tus malos caminos. ¿Qué dice después este versículo? Dice, y entonces yo oiré desde los cielos. Después de que te humillas, después de que oras, después de que buscas, inicias una búsqueda de Dios y que te apartas del pecado, de la iniquidad, de la práctica, porque la iniquidad se alimenta de la práctica constante.
entonces nuestro Dios va a escuchar desde los cielos, va a perdonar tu pecado y el de tus generaciones y va a sanar tu tierra. Y es entonces donde ustedes van a empezar a disfrutar plenamente la relación. Les invito una vez más a solicitar estas listas, a ejercer ese poder de decisión y apartarse de iniquidad. Les resumo: identifica las raíces, revisa y evalúa los problemas, adicciones, enfermedades, conflictos que se manifiestan en tu familia. Pide perdón, como decía este versículo, identificándonos con el pecado de nuestros padres y asumiendo el pecado de ellos como el nuestro, cortando la iniquidad que nos heredaron. Aileen, ¿cómo voy a asumir yo y pedir perdón por un pecado que no hice? Nehemías lo hizo. Yo le invito a leer Nehemías 1. Él pidió perdón por el pecado de todo un pueblo, porque las puertas de la ciudad estaban quemadas. Él asumió el pecado como propio. ¿Cuánto más no lo podemos hacer nosotros por nuestras generaciones? Renuncia y corta. Renuncia. Pero renunciar no es de boca, como les decía. Es decidir, es decir, Señor, yo decido a partir de hoy apartarme, como les decía, de tener la práctica de las obras de la carne, las cuales alimentan esa raíz. Activar la voluntad y el poder de decisión. Yo oro al Espíritu Santo para que esta formación del día de hoy penetre en lo más profundo de tu ser y que el Espíritu Santo te recuerde. Esa es la palabra que Él nos recordará todas las cosas. Que el Espíritu Santo te recuerde que tienes esa tarea. Que el Espíritu Santo les ayude. Él es el consolador, dice. Que venga a tu vida a consolar, a interceder con gemidos indecibles, como dice la palabra, para que puedas con valentía accionar en tu vida, en su familia, como pareja. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser.